Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra tenerte de vuelta. Las aerolíneas tienen políticas diferentes en lo que respecta a los requisitos de edad mínima para volar. Algunas aerolíneas permiten que los recién nacidos vuelen con solo 2 días de edad. Otros requieren que los bebés tengan al menos 2 semanas de edad. Y eso era lo que no sabía el protagonista de nuestra historia de hoy, cuando Rubin Swift estaba por registrarse en su vuelo de Frontier Airlines en Phoenix, Arizona, con su bebé de apenas 4 días de nacido. No se esperaba lo que sucediera. Resulta que le dijeron que no podría abordar, ya que tenía que esperar que al menos su bebé tuviera 7 días de nacida. Para Rubin, todo esto era algo nuevo, pues a sus 43 años, fue que se enteró de su pequeña, quien al nacer le habían cedido la custodia total de ella, por lo que no dudó en ir a Phoenix a buscarla y llevarla con él hasta Cleveland, Ohio. Después de recoger a su hija, planeaba regresar directamente a su casa, pues allí no tenía un lugar para quedarse y tampoco contaba con suficiente dinero. Cuando la aerolínea le dijo que no podría volar a casa ese día, pidió un reembolso por el boleto, con la esperanza de usar ese dinero para ayudarlo a él y a su hija a pasar los próximos días fuera de casa. Pero, la aerolínea le dijo que no iba a reembolsar el dinero durante 7 días. No tenía dinero y el hospital me dijo que no podría obtener un certificado de nacimiento durante 7 días, dijo Swift. Me preocupaba que si seguridad me veía durmiendo en el aeropuerto con un recién nacido, me la quitaran por negligencia. Estaba atorado. Swift tiene 3 hijos adultos de un matrimonio anterior, así como 4 hijastros con su esposa, Tiffany. Después de que la aerolínea le negara el vuelo, llamó a su esposa y hablaron sobre sus opciones, pero no había muchas. No tenían dinero ni para alquilar un automóvil o quedarse en una habitación de hotel durante varios días. Él pensó en la única persona con la que se había conectado durante su tiempo en Phoenix, Joy Ringofer, una voluntaria del centro médico de la Universidad de Banner, donde había nacido R.U. Andrea. La había conocido en Lausine, donde R.U. Andrea había sido trasladada como medida de precaución. Swift y Ringofer se habían unido en Lausine. Swift le había contado sobre la nueva e inesperada situación en la que se encontraba, y ella podía ver que ya era un padre dulce y devoto para su hija. Ringofer se había ofrecido a llevar a Swift y R.U. Andrea al aeropuerto y le dio su número por si necesitaba algo. Entonces Swift llamó a Ringofer, de 78 años, después de que le negaran los asientos en el avión, sin saber a quién más llamar. No esperaba que dijera las cosas que dijo. Voy a buscarte y te llevaré a casa, dijo Swift. Así que pensé que me llevaría de regreso a Cleveland, pero en realidad me llevó a su casa, me alimentó y se aseguró de que mi bebé estuviera bien. Permanecieron juntos durante unos días en la casa de Ringofer, hasta que Swift y R.U. Andrea pudieron llegar a casa. Salieron a pasear juntos, fueron de compras e incluso visitaron la tumba del difunto esposo de Ringofer. Yo soy negro y ella es blanca. Soy un extraño que creció en Bronx y ella es una bisabuela que recientemente perdió a su esposo, dijo Swift. Sabía muy poco sobre mí y sin embargo, me acogió. El color no era un problema para ella. Ella me mostró que en este mundo loco, todavía hay compasión. Swift dice que siempre se referirá a Ringofer como la abuela de R.U. Andrea. Pude ver el dolor en su rostro por perder a su esposo, así que en el cementerio, mientras estábamos sentados allí con el bebé, dije, oye, Charles, mira, es tu nueva nieta, dijo Swift. Tuvimos momentos maravillosos y conmovedores. Perdí a mi madre a causa del cáncer en 2007, así que Joy realmente se convirtió para mí en una figura de madre o abuela. Ringofer simplemente está enamorada de R.U. Andrea. Ella es hermosa y maravillosa, dijo Ringofer. Ella ha sido tan buena. Realmente la voy a extrañar. Swift y Ringofer se han comprometido a mantenerse en contacto. Sin dudas, esta es una gran historia que nos demuestra que hay personas compasivas, que están dispuestas a ayudar a quien lo necesita. Y además en este caso Joy, Robin y R.U. Andrea crearon un vínculo que durará para siempre. Ahora cuéntame, si te gustó. No olvides suscribirte y activar la campanita y recuerda dejarnos tu comentario.